Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Quiero comentarte que en esta ocasión vamos a dar seguimiento a la serie de temas que hemos venido tratando acerca de Elena G. de White, porque aquí en el Centro de Investigación White lo que procuramos es promover los escritos de esta maravillosa autora, porque los escritos están llenos de consonancia con la Biblia, están llenos de consejos para vivir mejor esta vida cristiana. Así que yo creo que si tú estás interesado en saber más acerca de la Biblia, en saber más acerca de esta valiosa ayuda que ofrecen los testimonios de Elena White, pues yo creo que haces bien en sintonizar este programa, y así entonces puedas tener más herramientas para entender mejor la Santa Escritura, porque recuérdate que los escritos de Elena White fueron hechos para ser un coadyuvante en la comprensión y profundización de la Santa Escritura. Pero, ¿qué papel tuvo entonces Elena G. de White en la configuración, en la composición de las doctrinas de la Iglesia Adventista? Bueno, ya en otras ocasiones he mencionado que las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día están basadas únicamente en las Sagradas Escrituras. Las 28 creencias de la Iglesia Adventista tienen sus raíces únicamente en la Biblia. El papel de Elena White, lo que ella participó en su debido momento, fue más que todo en ayudar a los pioneros a tratar de salir más fácilmente del enredo en el que estaban en determinado momento, a salir más fácilmente con conclusiones, a discernir. Es que hay personas que cuando están en una reunión tienen un nivel mayor de alcance, de agudeza, y son ese tipo de personas las que ofrecen ayudas valiosísimas. Bueno, ese es el caso de Elena G. de White. En el momento en que los pioneros de la Iglesia Adventista estaban estudiando, analizando, tratando de entender qué es lo que realmente la Biblia enseñaba sobre tal o cual doctrina, en esos momentos Elena White podía dar sus aportes, su granito de arena, como decimos nosotros coloquialmente, ¿no? Y entonces de esa manera es como ella logró contribuir a la mejor comprensión de las doctrinas basadas únicamente en la sola Escritura. Así que, ¿cuál fue el papel de Elena White, por ejemplo, en la comprensión de la doctrina de la Trinidad? Esa es una pregunta muy importante, porque la doctrina de la Trinidad, tú sabes que ha sido, no solamente a los pioneros adventistas, a los cristianos de todas las épocas les ha dado problema comprender a fondo la doctrina de la Trinidad. Nuestros pioneros, al comienzo, estamos hablando de la década de los 40, los 50, de 1840, 1850, nuestros pioneros al comienzo tenían un concepto errado acerca de la deidad, acerca de la naturaleza del Hijo de Dios, por ejemplo, acerca de la naturaleza del Espíritu Santo también. Ellos tenían concepciones que traían de sus iglesias dominicales, traían ideas de sus anteriores congregaciones. Recuérdate que el milerismo no era una religión en sí, no era una iglesia. El milerismo era un movimiento constituido por personas que se congregaban en distintas iglesias. Por lo tanto, después del chasco de 1844, lo que tú tienes es una cierta cantidad de personas reunidas estudiando la Biblia, pero todas o muchas de ellas venían de distintas procedencias religiosas. Entonces, claro, traían sus ideas, por heréticas que a ti te parezcan hoy en día, pero es que tenían buena intención en medio de su desinformación, porque venían de otras denominaciones, pero en medio de todo eso tenían la buena intención que ahora que se habían reunido, querían sacar, extraer, derivar de la Santa Escritura solo lo que ella enseñaba y enseña. Así que ellos tenían esas ideas que, como repito, hoy nos podrían parecer heréticas, pero en aquel momento ellos estaban tratando de salir con
toda la buena intención del caso, tratando de salir de sus ideas preconcebidas y tratando de ver qué es lo que la Biblia decía. Pero al comienzo les costó, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Creían que la idea de una Trinidad era de origen pagano, era de origen de una iglesia popular o populista. Así que decían, no nos queremos dejar llevar por la mayoría. A que porque tal iglesia lo enseña y es mayoritaria, nosotros no, ¿ve? Y entonces de esa manera se oponían a la doctrina de la Trinidad, porque también les daba la impresión que se estaba sosteniendo el concepto de tres dioses o triteísmo. Y ellos decían, no podemos ser politeístas. Aparte de que también lidiaban con la idea, pero ¿por qué vamos a hablar de Trinidad si el Espíritu Santo no es una persona? Fíjate lo que les habían enseñado antes. No es una persona. La Biblia lo pinta como fuego, como el aceite, como una paloma descendiendo. No tiene características de una persona divina. Por eso no podían hablar de una Trinidad también. Además, no creían que el Hijo de Dios tuviera la misma antigüedad que el Padre. Eso es lo que les habían enseñado en sus iglesias de donde provenían. Por muy heréticas que te parezcan las ideas de ellos, pero eso es lo que les habían enseñado. Y ahora que estaban yendo a la Biblia, pasaban los años y no podían entender el tema de la deidad. Pasaron décadas y no lograba cuajar la idea de una trinidad entre ellos. O sea, porque entre ellos mismos había disparidad de ideas. Entre ellos mismos había ideas encontradas. Por lo tanto, pero fíjate que esto es saludable. En aras de buscar la verdad, es bueno que haya segundas opiniones. Es bueno que haya segundos puntos de vista para también no solamente estar todos en una sola dirección. También hay que considerar las otras opciones interpretativas que existan. En esa libertad de expresión, los pioneros consideraban todas las opciones, pero claro, eso tomaba tiempo. Así que a ti hoy en día no te debe extrañar porque a los pioneros les tomó tiempo, les tomó décadas entender la doctrina de la Trinidad. Como repito, es una doctrina que le ha dado problema pues a toda la cristiandad. Imagínate los primeros siglos, los primeros siglos de la historia, por lo menos 5 siglos te puedo decir, donde los cristianos después de Cristo estuvieron debatiendo y surgieron muchas herejías, surgieron distintas corrientes cristológicas heréticas, porque es que daba tanto, o sea, el tema se presta para debate, pues. En nuestra humanidad y en lo que la Biblia dejó, que muchas veces no se puede decir que sea tanta y suficiente y abundante, sino más bien es como que de buscar de manera minuciosa, porque no es fácil hallar tanta evidencia para tener contundencia de doctrina o de claridad sobre esta doctrina. Es complicada la doctrina de la Trinidad. Pero con el tiempo, la Escritura les fue corrigiendo poco a poco sus errores, como repito, que habían aprendido. Ellos traían su precomprensión, ellos traían sus ideas que les habían enseñado en sus iglesias. Entonces, ahora que están reunidos como ex-mileritas, como adventistas sabatarios, ahora intentan desaprender lo que habían aprendido y aprender lo que dice la Santa Escritura. Pero ponerse de acuerdo con personas de tantas procedencias, oye, tú y yo coincidiremos en que no fue fácil. Y por eso fue que tomó décadas tratar de entender a fondo la doctrina de la Trinidad. Además, a través de Ellen White, Dios confirmaría que la interpretación que tenían era conveniente cambiar. Sí, ellos se dieron cuenta que realmente debían cambiar varias de sus posturas, o sea, no fue la primera. Varias también de las doctrinas que ellos habían aprendido en otras denominaciones las cambiaron a la hora de profundizar la Biblia, ya sin presión de ninguna directiva, sin presión de ninguna denominación. Cuando ellos libremente se apartaron después del chasco y buscaron la sola Escritura, allí ya pudieron ellos formular y hacer los cambios del caso. Ellen White dijo en 1850, fíjate, después de unos más o menos 5 años de estar estudiando la Escritura con los pioneros, ella dice: le pregunté a Jesús
si su padre era una persona y tenía forma como él? Y Jesús le dijo: soy la imagen expresa de la persona de mi Padre. Primeros Escritos, página 77. Bien, en visión, ella pudo tener esa conversación con el Señor Jesús y esas son las palabras que ella refiere que recibió. Luego, en 1869, ella afirmó lo siguiente: Cristo es igual a Dios. Cristo es igual a Dios. 1869, estamos hablando aproximadamente de unos 25 años después de estar estudiando duro el tema de la Trinidad y otros temas más. Así que estamos hablando de un poquito más de 2 décadas donde ellos todavía siguen tratando de comprender, entre otras cosas, si el Hijo era igual al Padre, porque el problema es que los términos Padre e Hijo les dio problema. La Biblia se expresa así. Bueno, pero está bien, Dios hizo bien en dejar esos términos, o por lo menos mostrarle a los profetas que uno se llama padre y el otro se le puede llamar hijo. Pero esa terminología le daba problema, o le ha dado problema a los estudiantes que profundizan la Biblia. ¿Por qué? Porque da la impresión que el padre es más antiguo y el hijo es más reciente. Solemos equipararlo con nuestra realidad. Obviamente los padres existimos primero y los hijos después. Entonces daba la impresión, si se transfiere ese concepto a la deidad, daba la impresión como que el padre era más antiguo y el hijo había llegado a existir o había sido engendrado después. Entonces todo eso le daba problema a los pioneros entender eso. Claro, hoy en día nosotros entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente antiguos, son igualmente longevos. Ellos nunca han tenido principio y nunca tendrán fin. Son en ese sentido igualmente longevos en términos nuestros. ¿Ves? Pero en el principio nuestros pioneros, se equivocaban, pues. Ahora, debo hacer la aclaración. Hay a veces algunos hermanos que en su buen deseo por el tema aquel de las sendas antiguas y todo, pero en su buen deseo de respetar y de tener buena memoria de los pioneros, quisieran que las doctrinas que tenemos hoy fueran las mismísimas que se tenían en el tiempo de los pioneros. No, no puede ser así. No, al menos no en todos los casos. En las cosas que los pioneros estaban bien, que desde un inicio comenzaron bien, perfecto. Los pioneros comenzaron diciendo el estado de los muertos, perfecto, lo conservamos hasta el día de hoy. Los pioneros comenzaron hablando acerca de un santuario celestial y de un juicio investigador, muy bien, lo sostenemos hasta el día de hoy. El sábado, la ley de Dios, todo eso, así lo comenzaron ellos, lo continuamos hasta el día de hoy. Pero lo que quiero decir es que no en todo, no vamos a tener un copy-paste idéntico de lo que los pioneros tenían en aquella época. No, porque ellos se equivocaron en algunas ideas, en algunos conceptos, porque la traían así de sus iglesias anteriores. Fue con el paso del tiempo, con el paso de algunas décadas, que ellos fueron rectificando, corrigiendo. Por eso es que no podemos tener exactamente al 100% igualito la concepción doctrinal como ellos la tenían. Porque gracias a Dios en la mayor parte de los asuntos doctrinales estaban bien, pero hay algunos puntitos que sí no estaban del todo bien, pero que fueron corrigiendo, porque la comprensión de la revelación es progresiva. ¿Ves? Entonces hasta el día de hoy, bendito sea Dios, al momento tenemos algunas cosas diferentes a los pioneros, pero porque los mismos pioneros las fueron mejorando, las fueron ampliando, las fueron afinando, refinando. Por eso es que no podemos tener un copy-paste exactito doctrinal de nuestros pioneros en aquella época. Gracias a Dios, como repito, la mayor parte estaban bien. Solo fueron algunos puntitos donde no estaban en la precisión correcta, pero que después fueron rectificando, y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Mi querido amigo y amiga, espero que con la explicación de hoy tengas ahora una idea más concreta del papel, el rol que tuvo Elena G. de White en cuanto a la comprensión, en este caso, de la doctrina de la Trinidad, una doctrina
compleja, difícil, que le ha dado problema a toda la cristiandad desde siempre. Bueno, gracias por tu atención. Nos escuchamos en la próxima, si el Señor nos lo permite.